Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. News, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Societatis, del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Queremos en principio agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al secretario general, doctor Víctor Manuel Garay Garzón, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, al radio quien nos apoya, el maestro César Alanís, Oscar Telles, del seminario Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo y la maestra Amparo Apolinar. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, en el mismo sentido el Twitter y nuestro correo semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy tenemos el privilegio que nos acompaña el doctor Ruperto Patiño Manfer. Muchas gracias. Bienvenido y sobre todo haber aceptado nuestra invitación. Y con él vamos a comentar el tema de la prisión preventiva oficiosa frente a los derechos humanos, un tema que estamos seguros ustedes habrán escuchado porque ahorita hay una gran algarabía o discusión en relación a este tema. Pero antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar, que nos va a dar una síntesis curricular. Muy breve. Muy breve. Sí, por favor. Claro que sí, maestro. El doctor Ruperto Patiño Manfer es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, maestro y doctor en Derecho por la misma universidad. Fue director de la Facultad de Derecho en el periodo 2008 a 2012. En el ámbito académico se desempeña como profesor de carrera definitivo nivel C de tiempo completo en las materias de régimen jurídico de comercio exterior y derechos humanos, también en la materia de derecho económico. Es tutor académico del programa de doctorado en Derecho, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 1992 a 1994. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, entre ellas la Universidad Iberoamericana, La Salle, Anáhuac, en el Instituto Politécnico, en la Universidad Autónoma de Colima, en la del Estado de Querétaro, y también profesor invitado en varias universidades extranjeras, así como conferencista y panelista en diversos temas vinculados con el comercio internacional, la integración económica y el derecho de la competencia. Y por supuesto es miembro de diversas asociaciones, entre las que destacan el Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y del Colegio de Profesores de Derecho de Comercio Exterior. También es coautor de distintas obras, entre las que destacan Régimen del Comercio Exterior, la defensa jurídica contra prácticas desleales de comercio internacional y Derecho Civil a 200 años del Código de Napoleón. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Elsie, muchas gracias. No, al contrario, por aceptar la invitación. Entonces, como han ustedes escuchado, vamos a referirnos a la prisión preventiva oficiosa frente a los derechos humanos. En principio, la prisión preventiva es una medida cautelar que se puede imponer a una persona acusada de un delito, pero cuando ya estamos refiriéndonos a la prisión preventiva oficiosa, ¿qué debemos de entender por ella? Sí, tienes toda la razón al hacer énfasis en esta calificativo de oficiosa, porque efectivamente se trata de la, digamos, de dejar a una persona privada de su libertad, una persona que ha sido acusada de una comisión de algún delito, pero está en el momento de iniciar un proceso.
El problema que nosotros hemos detectado es justamente el que la propia Constitución, el artículo 19 de la Constitución, le ordena a los jueces aplicar la prisión preventiva a las personas que están siendo acusadas por la Fiscalía o por el Ministerio Público de alguno de los delitos que el propio artículo 19 establece, o el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Pero digamos el punto de partida es el artículo 19. Si uno ve el artículo 19, en este párrafo donde se habla de la prisión preventiva oficiosa, lo que nos dan son nombres de diferentes conductas que se tipifican como delitos muy graves, en realidad. Entonces uno dice, bueno, pues hay una tendencia a decir, sí, son delitos muy graves, estas personas deben estar privadas de su libertad, uno diría casi de por vida. El problema es que se trata de personas, primero, que están amparadas por el principio de presunción de inocencia, que también establece la propia Constitución, y que también establecen tratados internacionales de los que México es parte. Ahora, la prisión preventiva como una medida cautelar debía estar, y así ha sido siempre, digamos, como una facultad de decisión a cargo de los jueces. El juez es porque la prisión preventiva como medida cautelar no es la única medida cautelar. Hay una serie de medidas cautelares. Antes, en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece una serie de medidas cautelares que puede intentar o que puede utilizar el juez de la causa antes de llegar a la prisión preventiva. De hecho, la prisión preventiva es la última de las posibilidades que tiene un juez de decidir para aplicar a una persona, pero entendemos que el artículo 19 le ordena a los jueces que en estos casos apliquen la prisión preventiva, y se han dado casos muy notables de personas que pues se les ha aplicado la prisión preventiva oficiosa, que permanecen privadas de su libertad por varios meses y a veces años, ¿verdad? Y al final resulta que en el proceso penal resulta que son inocentes o que no fueron responsables de la conducta de la que se les ha acusado, y lamentablemente no hay forma de repararles, porque además no hay forma realmente de repararles la pérdida de su libertad durante el tiempo que hayan permanecido. Hay casos muy notables, no sé si ustedes recuerden el último caso que se dio de un joven al que acusaron de homicidio, de feminicidio inclusive, una chica, una joven que apareció muerta en un hotel de la Ciudad de México. Los investigadores, al hacer su investigación, únicamente pudieron hablar con el encargado del garage o de donde se estacionan los coches de este hotel, y este señor dijo, pues entró una pareja en una motocicleta, el señor venía con casco, así que no le pude ver la cara, pero pues más o menos la motocicleta tiene estas características. Hacen la investigación los detectives, los investigadores, y encuentran que la mujer pues era modelo o tenía un ambiente artístico, ¿no? Normal. Van a donde ella trabajaba y pues no detectan mayor cosa, salvo que hay una persona que tiene una motocicleta cuyas características se parecían a las que dijo el señor de allá del hotel. Pues detienen a esta persona. Y esto sucedió hace muy poco tiempo. Detienen a la persona y lo consignan por homicidio, por feminicidio inclusive, ¿no? Entrevistan al procurador. Yo escuché esa entrevista de la Ciudad de México, y el procurador con gran énfasis dijo, esta persona es culpable, tenemos todos los elementos, ¿no? Y ya está detenida, y a este señor le vamos a aplicar todo el rigor de la ley, porque el delito es muy grave, feminicidio, ¿no? Resulta que este joven al que detienen, esos días en los que se cometió el homicidio, estaba fuera del país, estaba en Colombia, había ido a visitar a una novia en Colombia, había todos los documentos de migración, de la salida de México, de la entrada. Era imposible que estuviera en México porque eran días antes y días después del homicidio, ¿no? Bueno, pues el procurador no tuvo más que, digamos, tragarse la píldora y decir, usted perdone. Pero ¿qué hubiera pasado? En eso yo reflexioné cuando oí eso, dije, ¿qué hubiera pasado si este pobre infeliz hubiera estado en su casa, en su departamento, vivía solo, curándose de una gripa, ¿verdad? O de una enfermedad, y ahí hubiera quedado todo el día pues descansando en su casa para curar? No, pues él estaría en la cárcel, hoy estaría en la cárcel, ¿no? Porque según el procurador tenía. A mí me parece que la prisión preventiva debe ser verdaderamente extraordinaria, excepcional, ¿no? En casos sumamente justificados, pero con una serie de elementos que hagan pensar que es mejor para la sociedad que esta persona esté recluida, porque puede continuar causando daño, pero no de esa manera como la Constitución lo establece, ¿no? El juez deberá aplicar prisión preventiva oficiosa en estos casos, punto. No importa si el juez considera deber a la persona
de ver a la persona y decir, no, pues esta persona no representa un peligro para la sociedad, ¿no? Puedo tomar otro tipo de medidas, ¿no? A lo mejor reclusión en su propio hogar, a lo mejor prohibir salir del país o de la ciudad, qué sé yo, hay una serie de medidas que se pueden tomar y no llegar a lo más grave, que es perder tu libertad por un delito que no cometiste, ¿no? Entonces ese es el tema. Y que además, de alguna manera, podemos considerar que sería una pena adelantada. Desde luego, no, es absolutamente, es una pena que después nadie te repara. Por más que hubiese después, quizá, porque además en México pasa una cosa muy curiosa, después de este daño que te causó, tengo por ahí un artículo, y lo puedo ver, que es un caso paradigmático, una persona que tiene 16 años preso sin sentencia. 16 años presos sin sentencia, lo puse en un artículo que escribí, dice, no puede ser eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le reparas, no? Por más que después dijeran, bueno, a ver, denle una cantidad de dinero, no, ninguna cantidad de dinero me repara 16 años de mi vida, ¿verdad? Por un delito que no cometí, es increíble, ¿no? Y yo creo que aquí el tema central es esta contradicción que se da entre los acuerdos o los tratados que México ha suscrito y que son muy claros, ¿no? En este caso estamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que claramente establece un principio que ya recogió nuestra Constitución, porque también lo recogió la Constitución, el principio de presunción de inocencia. Entonces eso lo tienes en la Constitución y en el tratado. Y si aplicas el artículo 1 de la Constitución, para que no digamos que es una violación de la Constitución, pues el artículo 1 ordena que en caso de contradicción entre dos normas jurídicas, se aplique la norma que más favorece a la persona. Entonces, si tú tienes por un lado el artículo 19 que ordena la prisión preventiva oficiosa, y por otro lado tienes la presunción de inocencia en dos textos del mismo nivel jurídico, que es el tratado y es la Constitución, pues el juez responsable tendría que hacer control de convencionalidad, es decir, no aplico la prisión preventiva, porque el señor tiene presunción de inocencia, y a mi juicio, pero me pregunto, ¿qué le pasaría a ese juez que, violando el precepto del artículo 19, optara por aplicar, bajo el principio de pro persona, no aplicar la prisión preventiva oficiosa? Esa es como la interrogante, porque como quiera hay un mandato en la Constitución, está en el artículo 19, ¿no? No dice el juez podrá, o a su juicio, o bajo su responsabilidad, dice el juez deberá aplicar la prisión preventiva oficiosa en estos casos. Y claro, cuando ves los delitos, ves feminicidio, ves violación, dices, qué barbaridad, qué delitos tan graves. Pero no estamos hablando de los delitos, estamos hablando de la persona que está supuestamente inculpada. Todavía no sabemos si realmente es o no. Y suceden tantas equivocaciones en nuestro sistema, son tan frecuentes que uno dice, caray, por eso la pena de muerte tuvo que ser erradicada en nuestro sistema, ante la situación de que era muy probable que una equivocación te llevara a la pena de muerte, y después dijeron, ¿cómo le reparamos? Pues ya está muerto, ¿no? No, claro que esto lleva muchas reflexiones, porque y no vamos a entrar porque nos saldríamos de nuestro tema, pero a mí a la mente me vino enseguida la corrupción. Claro. O sea, que esto implicaría... Ese elemento es fundamental, claro. Sí, ¿no? Entonces, en el caso que nos señalabas, ¿no? Es decir, sale el procurador con certeza a decir todo esto, y afortunadamente, como bien nos comentabas, esta persona tenía como comprobar que no estaba, y si no, pues ahí además... Estaría preso, hoy estaría preso. Les encanta decir, ¿no? Todo el peso de la ley, ¿verdad? Porque parece... nosotros encontramos también otro caso de un joven, bueno, que ya no ha de ser joven, que se llama Daniel García Rodríguez, que se considera el preso político más antiguo, no del país, sino de América Latina. Nada más. Hay que señalar que en el 2017 el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas recomendó su liberación inmediata y reparación del daño. Eso fue en 2017 y el hombre sigue todavía en prisión. El caso inicia el 25 de febrero de 2002, cuando García Rodríguez tenía 37 años, trabajaba en el gobierno municipal de Tlalnepantla y fue interceptado por hombres vestidos de civil que, tras engaños y presiones, lo inculparon del homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez, del municipio de Atizapán de Zaragoza. Y lleva 17 años, como decíamos, está considerado el más antiguo que las Naciones Unidas han intervenido, y sin embargo, pues ahí sigue, 17 años después, no tiene sentencia, ¿no?
Ya. Imagínate que lo dejaran en libertad en algún momento, ya cumpliendo todas esas presiones del ámbito internacional. ¿Quién le repara el daño? Es que es eso muy, muy grave, porque para que una persona que ha recibido ese tipo de daño pueda recuperar algo, tendría que demandar al Estado, ¿verdad?, en un proceso diferente, o sea, otra vez un proceso judicial para demandar al Estado y a ver si logra acreditar y a ver si pueden condenar al Estado a una reparación económica o de otro tipo. Y aquí yo me voy a la reflexión de las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes seguramente las conocen, pero en cualquier sentencia que ustedes vean contra el Estado mexicano o contra cualquiera de los estados, que son las mismas, ¿no? No tan solo se reconoce la responsabilidad del Estado, que ya es muy bueno, sino que además se le condena al Estado a la reparación y se dice en qué términos viene la reparación, ¿no? El daño moral, el daño psicológico, la familia, las víctimas, ¿no? En fin, hay una serie de elementos que, bueno, no es que eso sea suficiente quizá, pero cuando menos hay ya una sentencia que le ordena al Estado reparar y dice cómo se va a reparar ese daño. En México las sentencias, por ejemplo, cuando tú consigues un amparo, este es un caso que a mí también me llama mucho la atención, cuando un juez de distrito te dicta una sentencia de amparo y te dice, se le concede el amparo y protección de la justicia federal, lo que está diciendo el juez atrás de eso, entre líneas, es esta autoridad violó derechos fundamentales, es lo que está diciendo, por eso está dando el amparo, porque acreditaste que violaron en tu perjuicio derechos fundamentales, ¿no? Y si hay una violación de derechos fundamentales, tendría que haber una responsabilidad contra la autoridad. Como no hay responsabilidad, por eso todos los días vemos sentencias de amparo, concediendo el amparo, y hasta ahí quedaron. Pues sí, le concedieron el amparo y, bueno, pues ya cuando menos me concedieron el amparo, ¿no? Pero no, hay mucho más que eso, porque si me concedieron el amparo, lo que está diciendo el juez es, te violaron derechos fundamentales. ¿Cuál va a ser mi respuesta, no? Porque... ¿Qué responsabilidad tiene esa autoridad? Por eso las autoridades violan constantemente derechos fundamentales sin ninguna responsabilidad. Total, si el quejoso se va al juicio de amparo y le conceden el amparo, bueno, pues ya ni modo, ya le concedieron el amparo, ni modo, ya no lo sigan fastidiando. Pero, óyeme. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en 2 minutos. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio Hughes, una admirable experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Facultad de Derecho, que es la primera de América Latina. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. A través de Hughes Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Hughes Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes y Carlos tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora. Mandamos saludos a Carla Cruz, a Alfredo Bonilla, al maestro Alejandro Avendaño, quien comenta que es un excelente tema, que la prisión preventiva oficiosa debería desaparecer ya que transgrede las bases estructurales del debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada.
Asimismo tenemos un comentario de Alejandra Olvera, quien dice: la limitada capacitación que se da a las autoridades competentes, su pereza y la corrupción han suscitado muchas violaciones de los derechos humanos. Mandamos también saludos a Cristina Ávila, Arturo Bravo, quien menciona: excelente programa, saludos maestros. Y Madi Venegas, quien nos dice: sin duda es un tema de gran relevancia, gracias por tener tantos temas tan interesantes cada semana. Pues muchas gracias, Nadia, a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y vernos. Y estamos a la expectativa de las recomendaciones de esta semana. Gracias, doctora. Bueno, pues a propósito del tema, vamos a presentar algunas películas que nos hacen reflexionar precisamente sobre el papel de la prisión preventiva en nuestro sistema. El primero es Presunto Culpable, es un largometraje a manera de documental de 2008 que fue realizado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y en los diversos tribunales de justicia, y que nos narra la historia de precisamente un chico que tiene que luchar en contra del sistema penal mexicano, y que obviamente está preso por un crimen que no cometió. En la película pues obviamente nos muestran precisamente todas las deficiencias que tiene nuestro sistema penal mexicano, en donde fácilmente se pueden elaborar pruebas, elaborar o aleccionar a testigos, y obviamente es toda una lucha de una persona en contra de este sistema, pero al final obviamente él está consciente, o todos los indicios apuntan a que no cometió el crimen. Sin embargo, en esta elaboración de pruebas, pues realmente se ve coartada su libertad, ¿no? Entonces nos muestra y nos hace reflexionar precisamente sobre la lucha que tenemos que hacer sobre un sistema en que en principio debemos de confiar, pero que al final pues es en quien, o la institución en que menos confiamos, ¿no? En la misma tesitura va la película Conviction, una película de Estados Unidos de 2010 que también está basada en hechos reales, y obviamente nos muestra a través de su protagonista la lucha de una persona por su hermano que está preso por un crimen que no cometió, ¿no? Pero también nos indica cómo muchas veces las personas no cuentan con los medios suficientes para luchar precisamente con este sistema. Entonces, pues obviamente ella tendrá que enfrentarse a todas las vicisitudes que el mismo sistema le va a poner, todas las trabas, para lograr de alguna manera esa tan anhelada justicia por la que todos soñamos, ¿no? En el mismo sentido va la película Cadena Perpetua, una película de Estados Unidos de 1994, en la que igualmente, como las otras dos anteriores, el protagonista está preso por un crimen que no cometió. Ay, qué raro. Pero esta película nos hace reflexionar precisamente lo duro que son las cárceles, ¿no? Nos hace reflexionar realmente cuál es el papel de las prisiones en este sentido, ¿no? Por personas que muchas veces, sin haber cometido un crimen, pues van obviamente tienen que cumplir su condena en estos sitios, pero además pues también es nuevamente esta lucha en contra del sistema, ¿no? Un sistema que en muchos casos pues se considera fallido al emitirse condenas que obviamente a personas que no han cometido un crimen. Muy bien. Excelente. En algunos datos de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, así legal, me llamó mucho la atención porque entre las cifras que proporciona, se refiere que hay un 37.6 de hombres en prisión preventiva a nivel nacional, y curiosamente en este caso las mujeres más, el 47% de las mujeres. El total en nacional sería un 38.1, casi. Otras cifras de esta asociación, pero volviendo a nuestro tema, que ya nos has presentado, la prisión preventiva y ese problema que hay luego con la Constitución, ¿qué entenderíamos en relación a nuestro tema, el control constitucional? Claro, desde luego, pues es un aspecto fundamental para nosotros los abogados y para todo el mundo. Y quizá valdría la pena que recordáramos este concepto que la Suprema Corte de Justicia ha impulsado a partir del 2011,
10 de junio del 2011, que se reforma la Constitución, artículo primero, y que la Corte, en una célebre tesis de jurisprudencia, se crea este concepto de bloque de constitucionalidad, dándole a los tratados, a los acuerdos internacionales vinculados con derechos humanos, el mismo nivel jerárquico que a las propias normas fundamentales. De tal manera que a partir de esta asimilación, que yo creo que siempre los tratados, los acuerdos internacionales tuvieron una jerarquía muy importante, está el 133, pero digamos, siempre se hablaba de la norma fundamental, la Constitución, y por abajo de la norma fundamental, pues las leyes y los tratados. Después esto cambió, ya la Corte reconoció que seguía siendo la norma fundamental, en aquella célebre también sentencia de un asunto laboral en los años 90, ¿no? Cuando, bueno, entonces, para que el Estado mexicano no incurra en una responsabilidad internacional, pues entonces debe darse prioridad al tratado sobre la ley federal, pero siempre la Constitución por encima. Bueno, esta es la tercera generación de estas interpretaciones de la Corte, en donde ahora la Corte dice, no, ahora los tratados son al mismo nivel, los tratados sobre derechos humanos, al mismo nivel que las normas constitucionales. Y entonces, esto nos lleva a este concepto de control de la constitucionalidad, que siempre lo conocíamos nosotros a través de los mecanismos normales, ordinarios de nuestra legislación, el juicio de amparo, como es el medio de control constitucional, pero no conocíamos o no lo teníamos claro el control de la convencionalidad, ¿no? Que es, dado que los tratados son convenciones, están al mismo nivel de la Constitución, son normas fundamentales, pues la violación de cualquiera de las normas contenidas en un tratado tiene que ser también analizada por un juez que determine que hay una violación a un precepto fundamental, como lo sería en el caso de la Constitución. Este bloque de constitucionalidad a mí me pareció muy importante, porque efectivamente le da a los tratados esa jerarquía que yo creo que siempre tuvieron, pero que no se les había reconocido de esa manera. Ahora, en el artículo primero, a partir de esta reforma de 2011, se incluye lo que platicamos hace un momento, el principio pro persona, y entonces eso te lleva al analizar varios temas en donde la Constitución entra en conflicto con los acuerdos, y este es el gran tema de cómo deben resolverse. El artículo 16 constitucional sigue hablándonos en alguno de esos párrafos del arraigo, que esto es todavía peor que la prisión preventiva, ¿no? Porque es de privarte de tu libertad. Claro, aquí sí por poco tiempo, hasta 80 días, que es mucho para cualquier persona, pero, ¿verdad? Para ver si te acusamos de algo. Es que es increíble eso, ¿no? Ahí ya olvídate del principio de presunción de inocencia, oye, pero es que Nada. como soy prieto y chaparro, pues por eso me agarraste, porque soy prieto y chaparro y ya te pareció que yo puedo ser un delincuente. Claro, y las autoridades judiciales, las policíacas, en fin, se defienden diciendo que pues solamente lo hacen en casos extraordinarios, especiales. En ningún caso podría ser justificado el arraigo. Claro. Pero ahí hay una contradicción. El arraigo en los acuerdos internacionales está prohibido, el arraigo, desde luego, ¿no? Como también el tema de la prisión preventiva oficiosa, que si no está prohibido el concepto de la prisión preventiva, y ni siquiera es oficiosa, la prisión preventiva en su primera acepción debe ser la última acción que un juez pueda tomar cuando no hay otras medidas cautelares que pueden asegurar lo que se pretende, ¿no? Entonces, el control de la constitucionalidad, igual que el control de la convencionalidad, son los mecanismos judiciales que establece nuestra ley de amparo. Ahora ya nuestra ley de amparo que se ha ampliado, ya no requieres nada más de tener un interés jurídico personal y directo. Ahora hablamos también del derecho difuso, ¿no? Y de la posibilidad que tienen las comunidades, los grupos, las personas, no nada más una persona quejosa, sino en general cuando hay un interés de un grupo que puede acudir a un juez para buscar. Por ejemplo, se ha generado un tema nuevo que es el litigio estratégico. Está dentro de todo esto. El litigio estratégico es aquello que tú puedes presentar a la Corte a partir de una norma, de una convención internacional, donde se establece la obligación del Estado para determinada situación que no ha sido real o no se ha ejecutado o no se ha cumplido, ¿verdad? Y a través del control de la convencionalidad obligar a la autoridad a que cumpla con ese precepto que no ha cumplido o con esa obligación que tiene derivado de un acuerdo internacional. Esto a mí me parece que es fundamental porque esto no lo teníamos antes. Antes teníamos la posibilidad de que si una autoridad violaba una garantía, acuérdense que le llamamos garantías individuales, o un precepto de una ley o de un tratado que está en el mismo nivel, bueno, pues tenías el juicio de amparo, que ha sido el medio de control constitucional ordinario, digamos, normal.
el nuevo concepto es amplía mucho más la defensa de los particulares, no nada más a través del juicio de amparo, sino también a través de las acciones de inconstitucionalidad o de acciones de controversias constitucionales, que es otro tema, ¿no? Claro, aquí hemos estado hablando y pues una parte de nuestra audiencia son alumnos, pero también afortunadamente tenemos personas que no están vinculadas a la Facultad de Derecho. Y entonces yo quisiera que nos dijeras algunos ejemplos, porque hemos estado hablando de la prisión preventiva oficiosa, algunos ejemplos de qué tipo de delitos van a llevar esta prisión preventiva oficiosa. Sí, son delitos muy graves, hay que reconocer, ¿no? Está el feminicidio, ¿no? Está desde luego el narcotráfico, la violación de menores, ¿no? El homicidio doloso, el uso con uso de armas o de explosivos, son delitos, vamos, el delito en sí mismo, desde luego, que uno dice, son conductas muy graves, ¿no? Pero el tema, yo creo que la trampa está en que justamente se dice, cuando se investiguen este tipo de delitos, al probable responsable hay que sujetarlo a una prisión preventiva, y son dos cosas diferentes. Una cosa es la conducta que está prevista, descrita en el Código Penal, en fin, está descrita la conducta que se tipifica como un delito grave, y otra cosa es la prisión preventiva, que es una acción de represión contra una persona que no ha sido juzgada, que no ha sido, que ni siquiera se le ha dado el derecho de defensa, porque apenas va a iniciar su procedimiento. Es una persona que está imputada, o sea, apenas está siendo acusada y ni siquiera ha tenido todavía la posibilidad de defenderse o decir si soy o no soy, ¿no? Entonces, pues son esos delitos de tipo sexual, ¿no? Trata de personas, desde luego feminicidios, ahora se han incorporado delitos tan graves como la desaparición forzosa, que ese es un delito gravísimo porque es a cargo del Estado. Siempre que hay una desaparición forzosa, el responsable es el Estado, cuando priva de la libertad a una persona sin ponerle inmediatamente a consideración de un Ministerio Público, de un fiscal o de un juez, ¿verdad? Pero simplemente desaparecerla, quiere decir, no aparece, y es un delito, yo creo que de lo más grave inclusive que el homicidio, porque el homicidio tiene todavía la posibilidad de la prescripción de la acción penal, mientras que la desaparición forzada no tiene esa posibilidad, porque es un delito continuado, ¿no? De todos los días. El genocidio también, o sea, todos estos delitos que están previstos en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, en el artículo 7, ahí está la descripción de este catálogo de delitos. Tengo aquí, si necesitan un poco más de detalle, el artículo 19, lo podemos... Como tú quieras, estás en tu programa, tú puedes señalar, ¿no? Nada más para que no quede ninguno en la, digamos... Sí, además con la reforma que hicieron, ¿no? Que los es que la reforma acaba de publicarse, apenas hace una semana que acaba de publicarse. Y amplió. O sea, mucho, mucho, sí. Sí, mucho. Mira, acá lo tengo. Es que esta computadora ya está muy viejita. Y bueno, también la problemática de que si se añaden más delitos a la probable prisión preventiva, bueno, entonces la prisión preventiva ya no sería tanto un mecanismo último, ¿no? Si se quiere que sea un mecanismo último y si le agregan más delitos, pues entonces es como decir, bueno, es el último mecanismo, pero ¿saben qué? Sí lo pueden utilizar en estos casos, ¿no? Sí, se están incrementando, ¿no? Por graves que sea, pero al final... te preguntas dónde queda el principio persona, claro, la presunción de inocencia. Mira, aquí está, es el segundo, es el segundo párrafo del artículo 19, que se acaba de reformar hace apenas unos días, que salió publicado ya en el Diario Oficial. Dice, el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. O sea, esto quiere decir, primero tendrías que analizar las medidas cautelares que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y si alguna de ellas o ninguna de ellas es suficiente y no te queda más que la preventiva, pues entonces tendrías que justificarlo. Yo así lo entiendo, ¿no? Justifica por qué las demás no, y por qué porque es la última opción que tienes, ¿no? Pero ese es el caso del Ministerio Público, y aquí no estamos hablando de prisión preventiva oficiosa, sino más bien a petición del Ministerio Público, ¿no? Y tendría que justificarlo. Pero luego dice que esto fue lo que se modificó. El juez
ordenará la prisión preventiva oficiosamente. O sea, no le da oportunidad al juez de decidir. El juez tiene la obligación de hacerlo, punto. No le quita esa facultad del juez de poder decidir, pues viendo a la persona. Muchas veces tú ves a la persona y te das una idea de qué tipo de, decía un amigo, qué tipo de cucaracha es, ¿no? Pero no digamos aquí, eso es muy feo. Pero bueno, es que si ves a la persona te das cuenta, tienes algo, el juez, ¿no? Puede ver a la persona y decir de qué se trata, ¿no? Bueno, pues aquí no, pues el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales. Por ejemplo, ya digo, bueno, ¿qué tienen que ver aquí las cuestiones electorales? Que sí puede ser una conducta muy grave, ¿no? Que uses los programas sociales para promover tu... Pero no lo veo yo como equiparable al feminicidio, ¿no? En fin, eso. Dice, corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de la función, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada o la fuerza aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la ley de la salud. O sea, es amplísimo, ¿no? O sea, casi es todo. Así, vamos. Y esto me lleva a mí a una reflexión que yo lo puedo compartir con ustedes, si me permiten. El problema que yo veo es que frente a la incapacidad que demuestra el Estado, tradicionalmente, no ni el anterior, tradicionalmente la incapacidad de enfrentar a la delincuencia, la salida que le dan un poco como para mandar un mensaje de alivio a la sociedad es simplemente incrementar las penas, ¿no? Yo digo, pero ¿qué no ven los datos duros? Pensemos que hace 50 años, estoy inventando ahorita nada más, el homicidio tenía 25 años de prisión. Estoy nada más poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con el homicidio? ¿Se redujo? No, se ha venido incrementando. Bueno, entonces ponle 30 años de prisión. ¿Y qué pasa? Se viene incrementando. Ponle 40 años de prisión. Se sigue incrementando. Ponle 60 años de prisión. Ponle 300 años y se sigue incrementando. ¿Qué te dice el dato duro? Que incrementar la penalidad no es la forma de resolver el problema. El problema lo vas a encontrar, la solución la vas a encontrar en otro lado, ¿no? Pero el Estado, digamos, desahoga o se tranquiliza un poco diciendo, bueno, pues miren, ya le aumenté la pena, y aquí ya aumentamos el catálogo, ya son previsión. ¿Tú crees que un delincuente, un homicida, por ejemplo, en algún momento se imagina que si mata a una persona va a estar 30 años preso? Para nada. En ningún momento tiene esa representación. Él comete el delito que va a cometer por diferentes razones y la penalidad es lo que menos le importa, ni siquiera la está considerando. Pero aquí pues, ya modificamos el artículo 19. ¿Qué más quieren? Pues ya estamos atendiendo la delincuencia. Yo me pregunto, ¿realmente está bajando la delincuencia? Ya hay prisión preventiva, cuidado, ya nadie vaya a delinquir. Pues no, la verdad que esos datos duros nos dicen otra cosa, ¿no? Claro, y vamos a ir al corte, pero antes de que nos vayamos al corte, diríamos, esto lo tendríamos que vincular o relacionar con el número de consignados, con el número de esto, y que ahí nos damos cuenta que de qué sirve, ¿no? Porque también más o menos era de cada 100 de delitos se consignaba uno, ¿no? Claro, la impunidad es el otro tema, desde luego. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué te sirve más años si además no hay acciones para sensibilizar a la población? La ley por sí misma, o más años de cárcel, no te llevan a nada. No va a solucionar. Yo creo que tienes que investigar nada, ¿no? el origen, de qué es lo que está generando, ¿no? En mi opinión, mira, yo soy responsable de lo que digo, yo creo que el incremento en la delincuencia, en la inseguridad, tiene mucho que ver con la alianza de estos grupos de delincuencia con el gobierno, con los diferentes gobiernos estatales, municipales y federales, con militares, con marinos, con policías, con diferentes. No podemos acusar a nadie porque no lo tenemos el dato, pero es evidente que la delincuencia se crece de esa manera, actúa de esa manera tan impune, porque saben que tienen la protección del Estado. Corrupción. Entonces una forma sería quítales la protección y ya le quitaste una parte, ¿no? A lo mejor ahí sí tienes un mejor resultado. Pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes en 2 minutos.
si se están congelando. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio Yus, una admirable experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Facultad de Derecho, que es la primera de América Latina. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Yus Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de Yus Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Yus Canal Multimedia. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Si son datos permanentemente Regresamos con ustedes en este último bloque de nuestro programa y Carlos, Claro. tienes el uso de la palabra. Mandamos saludos a Yafet Ortiz, a Brian Gutiérrez, Diana Iniestra, quien dice: doctora Elsie y Carlos, no me canso de ver lo exitosos que son juntos, agradezco que nos informen con temas tan interesantes. Y un comentario de Arturo Bravo, que dice: aquí seguimos, no me despego de este excelente programa. Pues mil gracias qué por maravilla. esas palabras tan elogiosas y merecidas, y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Maestra Amparo, por favor. Claro que sí, doctora. Bueno, nuestras últimas 3 recomendaciones tienen que ver con aspectos que nos hacen reflexionar sobre esta idea de la prisión preventiva. Primero, el impacto que tiene sobre un sujeto el enfrentarse a un proceso judicial sabiendo que no cometió un delito. Todo el entorno que obviamente se ve afectado, cómo se transforma su vida de la noche a la mañana, pero sobre todo a nivel individual, esta conciencia de saberse inocente, pues muchas veces le lleva a afectar en su proyecto de vida. También en el caso de la película Homicidio en Primer Grado, es una película de Estados Unidos de 1995, en la que obviamente hay que reflexionar sobre el contexto social, como lejos obviamente de alejarte de los delitos, pues te lleva a la comisión de delitos que en principio podríamos considerar no tan graves, pero que al final, durante obviamente el desarrollo de la película, nos muestra cómo lo que empezó con un pequeño robo, pero además fue un robo por necesidad, la necesidad del protagonista de alimentar a su hermana, que lo lleva a una prisión federal, y en esa prisión obviamente en las condiciones que son propias de la cárcel, que lejos de reinsertar socialmente al sujeto, pues lo acercan más a la comisión de otros delitos, como en este caso a un homicidio, y que obviamente pues lejos está de cumplirse ese papel que las cárceles tienen de readaptar y reinsertar socialmente al individuo.
Y por último, la película Lazos de Sangre, también una película de Estados Unidos de 2010, nos lleva a reflexionar en este caso no tanto sobre las disposiciones de la ley, sino más bien sobre los operadores jurídicos de esta ley, es decir, aquellos que se encargan de aplicar las leyes, los cuales deben hacerlo de la manera más objetiva y atendiendo precisamente a las circunstancias reales del caso. Sin embargo, la realidad nos muestra que estamos lejos precisamente de esa objetividad. Pero además, cómo se ve afectada toda la vida de un sujeto, tanto a nivel familiar, tanto a nivel social, y que obviamente pues sí nos hace reflexionar sobre qué está fallando en nuestro sistema penal. Y las cárceles es otro tema. Es otro tema. Que, no, dando otros datos de lo que decíamos por estados de la República, Tlaxcala tiene personas en prisión preventiva, un 23.3%, Nayarit un 25%, Morelos 38.9%, Baja California Sur, Jalisco y Quintana Roo más del 50%, y el triste primer lugar lo tiene Durango con un 70% de personas en prisión preventiva. Los casos de personas indígenas encarcelados, obviamente, Oaxaca con un 97.44% y Chiapas con un 52.8%. Y pues tendríamos que señalar que muchas de estas personas en Oaxaca y Chiapas ni siquiera hablan español, ¿no? Exacto, sí, claro. Entonces, y tampoco los han procesado con un traductor. No, aparte de eso, y aquí también tendríamos que pensar lo que establece la misma Constitución luego de respetar los usos y costumbres, claro, ¿no? Porque muchos de estos usos pueden, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Atenuantes de responsabilidad o excluyentes de responsabilidad, no. Claro, desde luego. Sí, habría que considerar porque en las comunidades de pueblos originarios, pues sus costumbres, sus reglas de comportamiento son diferentes y la Constitución nos ordena respetarlos, ¿no? Sí, entonces no hay que darle vuelta. En esta última parte hemos dejado, si te parece bien, lo de los derechos humanos, ¿no? Porque ante el panorama que nos has presentado, pues la pregunta sería, ¿qué pasa con los derechos humanos y esta prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo lo conciliamos? Siempre dejamos los derechos humanos al último, ¿por qué? No, desde luego, te entiendo perfectamente bien. ¿Qué pasa? Bueno, mira, México, también aquí tenemos siempre un doble discurso, a mí me llama mucho la atención. Somos signatarios, casi diría yo, de todos los acuerdos internacionales que tienen que ver, pero eso no nos falla, ¿no? Uno dice, qué maravilla, ¿no? Pues qué bueno que el país esté, pero es el doble discurso, porque en la realidad, en el día a día, te das cuenta que eso es letra muerta, que no hay ninguna intención. El ejemplo más claro que tengo de este doble discurso, que digo, es hasta ofensivo para el país, da la pena ajena, inclusive, lo voy a decir, estamos, por ejemplo, el gobierno mexicano se ve forzado por las presiones sociales a suscribir el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Se suscribe, ¿no? Si tú ves el Estatuto de Roma, en el artículo 120, más o menos desde los últimos, establece que no se admiten bajo ninguna circunstancia ningún tipo de reserva. O lo firmas o no lo firmas, pero si lo firmas plenamente. Si no, pues no, nadie te obliga. A ningún Estado se le obliga a firmar un tratado, ¿no? Lo firma por las presiones sociales, sobre todo en el tema de derechos humanos, son las presiones sociales, los grupos no gubernamentales que están presionando hasta que, bueno, llevan al Estado a firmar. Al fin que firmar, pues no me obliga a nada, total lo firmo y ya. Pero lo que es penoso, en este caso del Estatuto de Roma, por ejemplo, es el artículo 21, que después de que firmamos el Estatuto de Roma, que no admite reservas, incorporan un parrafito que lo escondieron ahí, aquí lo tenemos del artículo 21, donde establece que en cada caso, cuando haya el Ejecutivo Federal, dice, podrá, con la intervención del Senado, aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional. O sea, al momento de suscribir el Estatuto de Roma, ya aceptaste la competencia, pues ese es el único sentido, aceptaste la competencia y no hay reservas. Pero luego en tu Constitución pones que en cada caso, con aprobación del Senado, se aceptará o no la competencia. Te estás saliendo, o sea, firmaste, pero de hecho te estás saliendo, porque estás dejando que sea un hecho posterior, con intervención de tu Senado, si aceptas o no la competencia, pues entonces no aceptaste nada, ¿no? Y ese es el tema en los derechos humanos. El tema es que
firmamos todos los tratados, todos de veras. Habrá por ahí alguno que no, quizá, pero está por firmarse porque no nos falla, ¿no? Pero cuando, vamos, es que mira, la tortura, ¿no? Convención contra la tortura. Informe de Naciones Unidas, eso, vamos, son datos duros, no es invención de algún crítico del Estado. Informe, el último informe del 2018 de Naciones Unidas, ¿no? Del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe. En México se practica la tortura como una práctica permanente en todas las prisiones. En las prisiones se practica la tortura, se practica la esclavitud, porque en una prisión hay presos de todas categorías. El preso que tiene recursos suficientes para tener una celda propia, ¿no? Con todos los servicios, con todas las comodidades, ¿no? Mientras que en otra celda están hacinados 10, una celda para 2 personas están 10 personas, ¿no? Y esas personas que no tienen un centavo porque pues no tienen nada, ¿verdad? Se convierten en esclavos del que sí tiene, y le tienen que trabajar, le tienen que limpiar, le tienen que obedecer. Entonces, la ley dice que si tú cometes un delito, y ya te prueban después de dictar una sentencia, tu sentencia es, quedas privado de tu libertad por un cierto tiempo. Eso es lo que dice la ley. No, me condenaron a 5 años de prisión, entonces 5 años voy a estar preso. Pero nada más preso. No tienen por qué, preso más tortura, más esclavitud, más, oye, pues ¿qué pasó? Son penas sobre penas, son penas infamantes, prohibidas por la propia Constitución, ¿no? Sin embargo, ahí está. Entonces, este doble discurso que tenemos en materia de derechos humanos es muy lamentable, porque al exterior damos la impresión de que, bueno, pues México es un país que está comprometido con la defensa de los derechos humanos, pero veamos los casos, por ejemplo, que se han presentado contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana, no en la Corte, en la Comisión, antes. Recordemos que la Comisión es la instancia de la Convención Americana, ¿no? De las naciones, de los Estados americanos, pues, ¿no? De la OEA, pues, la instancia que investiga, ¿no? La comisión es como el investigador, como si fuera el fiscal, investiga frente a una queja. Y la investigación son muy detalladas, hay audiencias, hay testigos, se recibe una parte, otra parte, y arman una carpeta. El Estado tendría que buscar la manera, el Estado mexicano, de una vez que se armó una carpeta en donde aparece claramente que hay una responsabilidad del Estado, pues parar el asunto ahí, tratar de resolverlo. Pues no, siempre el Estado le apuesta que pues, a lo mejor ante la Corte algo podemos hacer y nos la libramos. Y entonces permiten que el asunto se vaya a la Corte. Entonces la comisión, que es la que presenta la demanda, no las víctimas, la comisión representa a las víctimas, presenta la demanda ante la Corte y en todos los casos nos han condenado, en todos los casos. Y cuando tú ves la defensa de los representantes de la Procuraduría o de Relaciones Exteriores o de Gobernación, da la pena ajena, de veras, ¿no? Mira, en el caso de Radilla Pacheco, recuerdo también cómo el Estado, así, híjole, el abogado del Estado, ya no me acuerdo su nombre, pero dijo, este asunto yo me lo como solo y lo voy a ganar, porque Radilla Pacheco sucedió en los años 70, en la década de los 70, y nosotros adherimos a la convención a la convención en los 80. Entonces, su primer alegato del abogado mexicano fue, la Corte es incompetente porque este asunto, el delito, se cometió en 70 y México no era signatario, por lo tanto la convención la Corte solamente puede tratar asuntos posteriores a que México aceptó la competencia, ¿no? Y bueno, la respuesta de la Corte fue contundente. Señor, estamos hablando de delitos de trato sucesivo, desaparición forzada. Ahí no hay prescripción. Cada día que el señor no aparezca, el delito está actualizado. Por lo tanto, hoy que estamos viendo el asunto, el delito está presente. Por lo tanto, la Corte sí es competente. Y por lo tanto, condenan al Estado mexicano. Bueno, pues de ahí viene la reforma a todo el capítulo primero, el principio por persona, la convencionalidad. Todo este paquete del que estamos hablando viene del asunto Radilla Pacheco, ¿no? Y están las muertas de Juárez, y están el campo algodonero, en fin, están todos estos temas y en todos hemos perdido. Sí. Y las sentencias son contundentes, no nada más se reconoce la responsabilidad del Estado, ¿no? Y de veras da pena cuando uno ve que el Estado pretende defenderse lo indefendible, ¿no? Porque si ya pasaste por la instancia para empezar, para llegar a la comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron que haber pasado todas las instancias domésticas. Eso quiere decir que ninguna instancia nacional fue capaz de resolver el asunto. Ya pasaron 10 años del asunto y apenas va llegando a la comisión. Y la comisión hace su propia investigación, arma su carpeta y resulta que efectivamente hay una responsabilidad del Estado. Bueno, ahí el Estado tendría rápidamente, porque yo estoy de acuerdo.
oye, yo soy el gobernante de esta época, pero este asunto fueron 3 sexenios antes que yo. Ah, pues no importa, pero tú eres el Estado, resuélvelo, pero ya, ahorita, ¿no? Y no esperar a que recibas una condena como las que hemos recibido, ¿no? Y ¿sí? Eso, entonces ese doble discurso de nos interesan mucho los derechos humanos, pero obedézcase, pero no se cumpla. Exactamente. Pues mi querido Ruperto, con tristeza tenemos que dejar encantado, es un honor que me hayas invitado a tu programa, de veras. Al contrario, mil Muchas gracias. Y los esperamos a ustedes, con el favor de su asistencia a esta reunión, el próximo martes en otro programa de Societatis. Gracias. Yus Canal Media presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica.